Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y es un gran gozo seguir compartiendo este espacio con el padre Fernando Orejuela, vicario de la parroquia de San Agustín en Coral Gables, dentro de la Arquidiócesis de Miami. El padre Fernando ha sido una luz para este programa al cubrir cada uno de los 7 sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Hoy, junto con el padre Fernando, estaremos abordando el último y no menos importante de los sacramentos que nos ha quedado pendiente, el orden sagrado. Bienvenido una vez más, padre. Hola Leo, qué placer estar con ustedes. Los saludo aquí en Radio María y deseo que el buen Dios pues llene sus corazones, que los llene de alegría y que les dé la gracia de seguir ahondando en estos misterios de su amor. Así es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, Nueva York, Houston, Boston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Padre Fernando, nos bendice con una oración para comenzar. Claro, que el buen Dios tome posesión de este momento, llene nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros espíritus y que nos conceda la fuerza de su gracia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instituido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y a gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición del Hombre Católico en el Mundo de Hoy, aquí en Radio María. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del padre Fernando Orejuela, quien nos acompañará para profundizar en uno de los sacramentos fundamentales de nuestra iglesia, el sacramento del orden sagrado. A través de este encuentro buscamos entender su significado y lo cubriremos en 4 segmentos. Primero, en ese concepto general sobre el sacramento. En el segundo segmento cubriremos su impacto en la familia y el tercer segmento sería más que todo sobre la sociedad en general. Y como cuarto segmento, cómo se vive y se celebra dentro de la iglesia. Así que arrancamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el Mundo de Hoy. Estamos de regreso y estamos iniciando nuestro viaje espiritual de hoy, adentrándonos en el corazón del sacramento del orden sagrado, un pilar que sostiene y guía a nuestra iglesia en su misión de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Padre Fernando, como siempre, es un honor tenerlo con nosotros para compartir su sabiduría y experiencia. Y para empezar, quería hacerle esta pregunta, padre. ¿Cómo es y qué es el sacramento
del orden sagrado y cuál es su importancia dentro de la vida de la iglesia? Bueno, Leo, sí es un placer poder iluminar un poco la realidad desde la comprensión del sacramento. Sabemos que como sacramento, una vez más, y creo que después de 6 anteriores, ya debe estar claro que cada sacramento es una presencia real de Dios en nuestra vida. Es, como su palabra misma la dice, un signo sensible de la presencia de Dios. Entonces, es la forma en que Dios se encarna en nosotros y se relaciona a nuestra vida. De una manera particular, el sacramento del orden va en la línea de la misma identidad con Cristo, de la identidad, podríamos decir, desde la cual nuestro Señor Jesucristo asume el papel, básicamente, de ser Él. Y para esto me guío de una frase muy bonita que tenemos en una de las plegarias eucarísticas que dice, sacerdote, víctima y altar. Jesucristo nuestro Señor en esta dimensión es en el orden del sacerdocio universal, del sacerdocio de su origen y del sacerdocio hasta la actualidad. Jesucristo es el modelo por excelencia del sacerdocio real. En el orden de Melquisedec, dicen precisamente las Sagradas Escrituras, pero en realidad el mismo Melquisedec encuentra el sentido ministerial en el ministerio ordenado de nuestro Señor Jesucristo, en el orden de Dios, por decirlo de alguna manera, en el orden divino, en el orden de su gracia, en el orden de su dimensión salvífica. Jesucristo nuestro Señor, como tal, y lo dice la palabra, es el mediador entre el Padre y cada uno de los fieles. Y de esta manera, nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el que en el cielo y en la tierra, como puente, por eso es un pontífice, por eso Jesucristo, nuestro Señor, es el hace las veces y por eso pontifica la misión de interacción que Pedro tendrá después. Él es el puente esencial entre el cielo y la tierra. En Jesucristo se unifica lo creado y lo increado, lo divino y lo humano. Y entonces en Jesucristo se realiza la plenitud de una manera especial del misterio que se vive, del misterio que se celebra, del misterio que se transmite, del misterio que se experimenta y se proyecta en todos los órdenes. Entonces, el sacerdocio, el orden sacerdotal es la participación plena de el sacerdocio de Cristo. A menudo, padre, escuchamos sobre los 3 grados del orden sagrado, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. ¿Nos podría ilustrar cómo cada uno contribuye a la misión de la iglesia? Claro, y le faltó uno, el sacerdocio común, el que tenemos todos los bautizados. Partamos de ese primero. Ese es la participación, una vez más, con Cristo mismo sacerdote. Ahora, ya viene el sacerdocio ministerial. Está el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial. Dentro de esa perspectiva, el sacerdocio ministerial, como su palabra lo dice, está en el orden del servicio en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo quiso que hubiese servido y la iglesia misma discernió el papel, a la luz del Espíritu Santo, el papel y la calidad del servicio. Podríamos decir que en el orden de las cosas, el primero que constituyó nuestro Señor Jesucristo fue el orden de los apóstoles. A los apóstoles se les interpreta como los sacerdotes plenos, o sea, en la plenitud del ministerio, o sea, se denomina con una palabra que se llama obispos o episcopado. Esa dimensión revela o muestra la dimensión del sacerdocio en su plenitud, con toda la potestad de representar a Cristo. No existe un grado superior al episcopado. La gente dice, pero ¿y entonces
a arzobispos y cardenales y prefectos y papa. No, eso no son, no tiene nada que ver con la dimensión del orden. Son servicios jurisdiccionales en la iglesia, nada más. Son misiones que se cumplen. Si un obispo está encargado de una zona más grande, será arzobispo, y si es cardenal de una porción de la Iglesia Universal, o si es papa, pues encargado de la Iglesia Universal, pero es el mismo obispo. Por eso al papa se le llama el obispo de Roma. Y entonces ejercen esa plenitud jerárquica de servicio en cada una de esas áreas. Ahora viene el sacerdocio. El sacerdocio fue creado dentro de la dinámica de ayuda al obispo. Es decir, los sacerdotes son la mano derecha del obispo, son los servidores del obispo y participan del presbiterado que el obispo les transfiere. O sea, el obispo les transfiere esa dimensión sacerdotal, se las confiere y de una manera especial los llama precisamente a participar del sacerdocio de Cristo en una porción de la diócesis o en un cargo específico. Y finalmente viene el diaconado, que es el sacerdocio de tercer grado. Entonces, vemos el episcopado en primer grado, el presbiterado en segundo grado y el diaconado en tercer grado. Tiene su origen bíblico. Recuerden ustedes cuando los apóstoles se reunieron y se pusieron a pensar, bueno, necesitamos ordenar las cosas porque hay quien se deba obligar a ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los desvalidos, a las mesas, y nombraron a los diáconos como un nivel de servicio social, pastoral, humanitario en la iglesia. Excelente, padre. Bueno, en su camino personal hacia el sacerdocio, pasemos a la experiencia. ¿Hubo algún momento particular que sintiera una fuerte confirmación de su vocación? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, porque obviamente yo tengo que partir del hecho de que yo en mi juventud no concebí el sacerdocio como una opción de vida. Yo honradamente nunca pensé, yo me sentía, es decir, yo sentía a los sacerdotes en una atmósfera extrañísima, era raro llegar a una iglesia uno de niño o de joven y ver un hombre allá haciendo algo que uno no entiende, pero que es misterioso, ¿no? Uno lo decía y uno decía, esos tipos son raros. Y yo no quería ser de esa clase de tipos raros, pero o sea, no, nunca entendía de dónde le pudo venir a un ser humano ser sacerdote, o sea, no me lo podía imaginar. Yo entro a la iglesia no con una vocación total, sino una vocación de joven, de un joven, de grupos juveniles, y eso es lo que me paso la vida y toda mi juventud haciendo, siendo líder de grupos juveniles durante todos los años, pero viviendo una dimensión de liderazgo y una dimensión de motivación y bellísimo, porque de verdad que uno sirve de una manera muy bonita en la iglesia, como catequista, como misionero, y en un momento determinado en que yo estaba incluso en una relación afectiva con una joven, eh, yo me planteé el hecho de que podría existir la posibilidad de que Dios tuviera en sus planes el querer para mí algo así. Y yo dije, a ver, no me gustaría casarme y después darme cuenta que soy cura, que tengo vocación de cura, que no sirvo para el matrimonio. Entonces me puse a pensar en eso y dije, algo quiere Dios conmigo y yo tendría que discernir qué es lo que Dios quiere conmigo. Y en ese contexto, yo hice un primer alto en mi vida. Yo estudiaba la carrera de Derecho. Bueno, no, en ese momentito, discúlpenme, acababa de terminar el colegio y estaba en una experiencia universitaria estudiando eh, una carrera más en el orden técnico. Y estaba en ese orden, era una ingeniería de alimentos, recuerdo bien. Entonces estaba en ese contexto, estaba trabajando y yo digo, voy a hacer un alto
le voy a decir a mi novia, póngale cuidado a la inquietud, que me espere, que yo necesito ir a averiguar, a ver, pues, qué siento con eso. O sea, yo ya tengo claro lo otro, pero yo quiero ver qué es lo que... Y en ese contexto, eh, podríamos decir que hice un alto en mi vida y me hice franciscano en una experiencia de renovación franciscana. Y me fui a una comunidad religiosa franciscana y ahí creo que viví uno de los momentos más bellos de mi vida. Pero yo no iba tanto a buscar mi identidad con el sacerdocio, sino con esa vocación de Francisco de dejarlo todo y de estar a la escucha de Dios a ver el que me dice. Y esa experiencia fue muy linda, duró un buen tiempo, pero en ese momento yo me tomé después un tiempo y dije, no, yo voy a buscar decidir más claramente si mi vida es al sacerdocio o a la vida matrimonial. Y me retiré de esa experiencia, pero eso quedó ahí. Sin embargo, yo le cogí un poquito de miedo a lo de los curas y yo dije, hombre, no, yo prefiero más bien buscar mi vida familiar. Y me saqué eso como de mi panorama. Pero cuando uno está llamado a algo, está llamado. Y de una manera misteriosa Dios comenzó a poner los medios para que yo entrara en una crisis terrible y dentro de esa crisis no le encontrara una proyección clara a todo lo que estaba haciendo y en medio de la crisis, a veces las crisis son una estrategia medio bien misteriosa de Dios para ponernos a tomar decisiones graves en la vida y en medio de esa crisis, pues una vez más yo volví a clamar a Dios y a decirle, muéstreme cuál es el camino y en esa línea del camino, pues él comenzó a mostrarme más o menos por dónde era la ruta. Bueno, no les voy a contar el testimonio completo porque es bastante fuerte, pero sí les digo que Dios habló, me habló de manera directa y se valió de signos muy claros para darme a entender que en verdad él lo que quería era que yo le entregara mi vida totalmente para ser como él. No, a mí no me llamaba la atención ser cura, me llamaba la atención ser Cristo, ser como Cristo. Ser cura no me llamaba la atención. Y discúlpenme, no quiero que alguien se sienta mal y que haya confusión. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué, padre, no encontramos la diferencia? Es que yo me enamoré fue de Jesucristo, no de los curas. Yo me enamoré de Jesús y yo quería ser Jesús y como Jesús. Y pues obviamente al querer ser Jesús y como Jesús, pues el camino es el sacerdocio. Qué linda historia, padre, y creo que esto nos marca la pauta donde abrimos el corazón al entendimiento inicial de este orden sagrado que vislumbra su profunda raíz en la vocación y el servicio. Bien, sigamos adelante, sigamos descubriendo cómo es este sacramento y cómo se entrelaza con la vida familiar después de esta pausa. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Aquí estamos de regreso y ahora nos vamos a adentrar en el hogar, explorando cómo el sacramento del orden sagrado toca y transforma la vida familiar. Las familias son el primer seminario donde se cultivan las vocaciones. Así debe ser. Por eso, Padre Fernando, acompañándonos en esta reflexión tan íntima, desde su perspectiva, ¿cuál es el rol de la familia en fomentar y discernir las vocaciones al orden sagrado? Bueno, yo diría que igual, idéntico que como para el matrimonio, la familia es el lugar o el ambiente o el nido, es el centro donde se recibe básicamente la leche materna matrimonial y la leche materna sacerdotal. ¿Por qué? Porque es la familia el lugar donde se nutren las almas con la piedad, se nutren las almas con la devoción y con la interacción eclesial. La iglesia doméstica
o iglesia familiar es el lugar donde pues se enseña a los niños y se enseña a los jóvenes a interactuar con Dios, a tener ese encuentro. Entonces la oración de la abuela, la vida consagrada de la mamá también, el papá que va a misa, la oración familiar, el rezo del rosario, todos esos signos son. Yo recibí una tradición muy bonita de mis abuelos. A mí quien me enseñó a orar fue mi abuelo. O sea, créanme, todas las oraciones básicas que yo me sé, me las enseñó mi abuelo. Todas. El Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, la Salve, todas me las enseñó él. Pero él no sabía que estaba formando un cura. Y sin embargo, él me enseñó desde pequeñito a que había que orar y a que había que relacionarse con Dios. Y yo aprendí todas mis oraciones de la boca de mi abuelo. Y créanme que mi abuelo es mi padre espiritual de la fe, porque él impregnó en mi alma el amor a Dios en la niñez. Y yo crecí como un niño alimentado, fermentado por ese amor de mi abuelo a Dios. Y no solamente yo, los primos, él creó todo un ambiente Él fue mi primer catequista, él fue el primero que me enseñó. Entonces, desde esa perspectiva, y para mí fue mucho más impactante cuando a los 10 años, el día de mi cumpleaños, mi abuelo muere ese día, el día de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 23 de marzo, pues, por si me van a dar regalo. Entonces, el abuelo murió ese mismo día en 1974, 10 años después de que yo hubiese nacido. Impresionante, eso me marcó de por vida y de una forma especial quedó ahí reservado. Y yo digo que eso evolucionó, esa semilla creció como la semilla de mostaza, fue creciendo, 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 evolucionando. Y yo pienso que esa fue la primera alianza familia-sacerdote en mi vida, la alianza de amor, la alianza por medio de la cual, sin saberlo, misteriosamente, la familia y todo el ambiente, la fe de mi abuela era franciscana. Mi abuela era consagrada franciscana y todos los días a las 5 de la mañana estaba en San Francisco, en la capilla de la Inmaculada, rezándole a la Santísima Virgen María. Imagínense eso. Y claro, eh, yo después descubro el amor franciscano. Entonces era como si me hubieran heredado y transmitido esos mayores todo el amor a Dios. Excelente, padre. ¿Y qué consejo en ese orden le daría a las familias que perciben una posible vocación sacerdotal en uno de sus miembros? Bueno, el consejo fundamental es, primero que todo, en no negarle una vocación a Dios, porque existen muchos miedos. La gente dice, bueno, está bien que el niño vaya de monaguillo y vaya y sirva en la iglesia y vaya y no sé qué, y que le gusten las cosas espirituales, pero hasta ahí. Ya que se vaya a volver cura, hoy día la gente no entiende y lastimosamente se cierra. Mi propia familia en una primera instancia se cerró cuando mi papá ya vio que la cosa era en serio y que yo dejé la universidad, lo dejé todo y me fui. Él se frustró y créanme, él se chocó. Y llegó un momento en que me reclamó y se puso furioso porque él era abogado también, mi hermano abogado, y él quería que montáramos un bufete de abogados. Y entonces cuando yo me voy, él se frustra. Y esa frustración me la reclamó. Pero el día que él me entró a la primera misa en sus brazos para entregarme en el altar, ese día sacaba pecho y era el hombre más orgulloso y a todo el mundo de ahí en adelante le decía, mi hijo es sacerdote, mi hijo es sacerdote. O sea, era el orgullo impresionante Entonces, familias, no le nieguen a Dios un hijo, ofrézcanselo y no lo retengan, que es, creo, el mejor acto, o una religiosa, porque en la línea del orden sagrado y de los bautizados consagrados también están las religiosas y los sacerdotes. Wow. Y si nos vamos a ese orden, me imagino usted sabe algunas experiencias. ¿Cómo es esa experiencia del sacerdocio enriqueciendo la vida familiar, tanto obviamente la suya o como la de otros hermanos sacerdotes?
incluso en familia donde no hay miembros directamente consagrados. Bueno, pienso que es una doble dimensión. Primero que todo, es la dimensión de lo que un sacerdote transmite es el amor a Dios, no es otra cosa. Es la vida con Dios, es la convivencia con Dios. Eso es lo que un sacerdote transmite. Y la vida con Dios y la vida en Dios es el amor. Entonces, la primera vocación del sacerdote es amar, amar a los suyos y amarlos con delicadeza. Entonces, uno cuando se hace sacerdote, claro, la familia es el lugar privilegiado, primero donde uno es amado, créame que sí. El amor de mi familia por mí y por mi sacerdocio es un amor devocional. Mi mamá no me dice nunca padre. Mi mamá no cayó en esa dinámica. Ella siempre es Fernando, Fernandito, pero ella sabe que yo soy sacerdote y no se pierde una misa mía nunca, no se la pierde. Entonces, es el sentido de cómo uno alimenta la vida de fe y la vida sacramental de sus hogares, de sus familias, con la invitación al amor. Yo nunca he tenido que pelear, o sea, no me parece que sea lo, pues lo mejor, pelear con tu familia para llevarla a Dios, sino al contrario, compartir con ellos el amor de Dios, la alegría de estar con Él, el gozo de ser quien soy. Ellos me han visto siempre como un sacerdote feliz, porque yo, modestamente, sí me gustaría hablar de eso y decirles que para mí el sacerdocio es un motivo de alegría, es un motivo de felicidad. Es decir, el día que yo, Dios no lo quiera, llegara a pensar que soy un hombre infeliz, pues no culparía el sacerdocio, culparía tal vez otra realidad, pero el sacerdocio a mí me ha hecho absolutamente feliz y yo soy un hombre feliz. Yo creo que Dios leyó mi corazón porque eso fue lo que me regaló, la alegría de ser feliz en Él. Y desde esa perspectiva, yo sé que mi forma de ser y mi forma de vivir también es una gran motivación para todos mis hermanos y mi familia en general. Qué bonito, qué hermoso el sacramento del orden sagrado conjugado y entrelazado con la familia en una danza de apoyo mutuo y de fe compartida. Con esta comprensión, pasemos a ver cómo este sacramento se manifiesta en la sociedad. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Aquí estamos una vez más y en este tercer segmento, la sociedad moderna que siempre enfrenta desafíos únicos. El papel del sacerdocio nunca ha sido más crucial. En este segmento, reflexionemos cómo los sacerdotes, los ordenados, pueden ser faros de luz y guía moral en este mundo de hoy. Padre Fernando, siempre su visión es invaluable. ¿Cómo puede el sacerdocio abordar los desafíos contemporáneos que está enfrentando nuestra sociedad? Bueno, a mí me parece que es una de las realidades neurálgicas del sacerdocio. El sacerdote, en verdad, es un instrumento de Dios en medio de la comunidad. Él ofrece sus oraciones, ofrece sus sacrificios, ofrece su vida en virtud de la santificación del pueblo de Dios, en el orden precisamente de la salvación de sus almas y en el orden de su dignificación. Entonces, todo lo verdaderamente humano, como lo dice el Concilio Vaticano II, todo lo verdaderamente digno, todo lo verdaderamente noble, es una de las prioridades fundamentales del hombre sacerdote que en representación de Cristo y en el nombre de Cristo busca llevar a todos sus fieles a unas condiciones, podríamos decir, dignas para vivir los hijos de Dios. Es decir, ese reino de Dios que Jesús nos vino a anunciar, realizado en la temporalidad de la tierra, actualizada de la tierra, en la convivencia universal de los hombres,
en el amor mutuo, en la búsqueda del bienestar común, en la búsqueda del progreso, del desarrollo, de la igualdad y de todas aquellas disposiciones humanas y sociales en bien precisamente de la humanidad. Podríamos decir que el mayor proyecto social que se haya podido crear en la historia de la humanidad lo brindó Cristo. Porque Cristo brinda una propuesta en virtud de la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la realidad. El documento de Puebla, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Puebla habla precisamente de eso, ¿no? Ese Dios que le responde al hombre en cada uno de sus órdenes. Y uno de ellos es precisamente esa verdad sobre el hombre, la verdad sobre la realidad, la verdad sobre la iglesia y la sociedad. Dentro de esa perspectiva, el sacerdote es un líder comunitario, es un líder de fraternidad, es un líder de convivencia y de progreso y de desarrollo. Entonces, ustedes ven, y esta noticia no se escucha mucho porque la gente no se hace noticias de esa naturaleza, pero detrás de las miles y miles de obras sociales que hay en la sociedad, miles de obras de caridad, miles de obras de beneficencia, miles de obras de educación, obras de orientación, de reeducación, de prevención, de salvaguarda, detrás de miles de este tipo de obras, y no solamente las educativas, colegios, está el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal aplicado tanto en la vivencia del sacerdote como de la vida consagrada en la iglesia que participa de este orden. Entonces, dentro de esa perspectiva, Leo, eh, cada uno de los que se han entregado precisamente a la iglesia, lo han hecho en virtud también de servirle a sus hermanos, y desde esa dimensión de servicio podríamos decir que establecemos un nuevo orden en la sociedad, de tal manera que ayudamos a asumir los desafíos, las pruebas, las problemáticas y los retos que la iglesia, el mundo y la sociedad nos plantea. En una era de creciente secularización, Padre, ¿cómo puede el mensaje del Evangelio que es llevado por los sacerdotes resonar con aquellos que están fuera de la iglesia? Bueno, el mensaje de Cristo no es un mensaje fundamentalmente religioso. El mensaje religioso se entiende como un mensaje fundamentalmente, podríamos decirlo como una cosa fuera del mundo. A eso se le llama, y es la división de la secularización, el que vive con Dios y el que vive sin Dios. Realmente, Dios vino al mundo para, desde el mundo, transformar la realidad. Entonces, hay una frase que la dije hace un ratito, que el Concilio Vaticano II dice con mucho acierto, y dice, no hay nada verdaderamente humano, no hay nada verdaderamente humano en el que no participe el corazón divino. Cristo nuestro Señor vino al mundo a encarnarse, a hacerse hombre para mostrarle al hombre el verdadero hombre, para revelarle al hombre la verdad sobre el hombre. Entonces, yo quiero decirle claramente que todo lo verdaderamente humano de una sociedad ya es divino. A ese ser humano de una sociedad, si se le transmite no necesariamente un mensaje religioso desde el carácter puramente pietista, sino un mensaje verdaderamente cristiano desde la perspectiva del amor humano, de la vivencia del mandamiento universal del amor a Dios como amor al amor, amor a la fuente de la sabiduría, amor a la fuente de la verdad, amor a la fuente de la justicia, amor a la fuente de la igualdad humana. Ese es el amor a Dios sobre todas las cosas, es el amor a la fuente de todo sumo bien, de todo supremo bien. Y el amor al hombre, precisamente como expresión de ese amor perfecto. Entonces, en la medida en que amamos al hombre, aceptamos al hombre, comprendemos al hombre, acompañamos al hombre, nos volvemos solidarios con el hombre y hablamos el lenguaje humano del hombre, nos hacemos igual que Cristo se hizo con nosotros, uno entre muchos para salvarlos a todos. Excelente, Padre. Y
Todos los bautizados somos, por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero el sacerdote consagrado como tal juega un papel importante, profético, diría yo, eh, en la promoción de la justicia social y el bien común. ¿Qué me puede decir al respecto de esa perspectiva que en algunos de nuestros países, en América, sobre todo en América Latina, tiene un impacto bastante fuerte con respecto a eso en la sociedad? Bueno, básicamente, entendámoslo claramente, el sacerdocio común que el bautismo nos ha dado busca precisamente que el ser humano que vive en un ambiente de bendición, de gracia, de bienaventuranza, porque todo bautizado es un bienaventurado, tenga la disposición a crear ambientes de bienaventuranza, a crear ambientes dignos de Dios. Por eso, uno de los primeros elementos que tiene esta reflexión es el que cada uno de nosotros debe salvaguardar la dignidad del ser humano desde todas las perspectivas. Y eso implica criterios de respeto a la persona, criterios de amor a la persona y respeto a la persona, criterios de responsabilidad, criterios de justicia, entendido ella como la vivencia de los deberes humanos y el compromiso con mis deberes fundamentales y esenciales, pero también el ejercicio de mis derechos, porque precisamente una sociedad donde hay esos criterios de amor, de igualdad, de respeto, de verdad, y hay criterios obviamente de verdadera, podríamos decir, identidad humana, con la imagen y semejanza divina, con la dignidad que Dios nos ha participado, pues obviamente es un pueblo que puede vivir en unos criterios de alta valoración, de alta valía, porque es una de las experiencias en las cuales todas las instituciones estarían llamadas a hacer las cosas supremamente bien porque se lo merecen, porque es lo digno, dignamente humano. Entonces cesaría la corrupción, cesaría la mentira, cesaría la violencia, cesaría la explotación, cesaría, pero obviamente eso implicaría que cada bautizado viva desde la perspectiva donde esté, administrativamente, en un consejo, en una alcaldía, en un gobierno, viva de acuerdo a sus principios esenciales cristianos. Si uno de estos servidores de la realidad social, impregnado como juez, como policía, como alcalde, como ejerce su sacerdocio, es decir, su bautismo, su dimensión de comunión con Cristo, en ese orden santifica la realidad, podríamos decir, salva al ser humano y le provee a la realidad todas las respuestas que necesita para su progreso y su desarrollo. Definitivamente, padre, la influencia del orden sagrado, así con esa explicación tan elocuente, podemos ver que se extiende más allá de los muros de la iglesia, tocando el corazón de la sociedad misma. Bien, ahora dirijamos nuestra mirada hacia cómo este sacramento se vive y se celebra desde la óptica de nuestra Santa Madre Iglesia, después de esta pausa. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos finalmente en el último segmento donde nosotros consideramos el papel esencial del orden sagrado dentro de la estructura misma de nuestra Santa Madre Iglesia. Es un pilar que sostiene nuestra fe, nuestra liturgia, nuestra comunidad. Padre Fernando, compartamos ahora su sabiduría final sobre este sacramento sagrado. ¿Cómo ve el futuro del sacerdocio en la iglesia, especialmente frente a los desafíos actuales que estamos viviendo? Uno de los detalles impresionantemente hermosos que tiene el sacerdocio es que siempre es la actualidad de Dios en la realidad humana. Dios, a través del ministerio y de la vivencia del ministerio sacerdotal, en la celebración de los sacramentos y en la celebración propia
de los sacramentos especiales de la Eucaristía y de la reconciliación humana. Cada uno de nosotros, los sacerdotes, podríamos decir que somos una luz de esperanza para precisamente llevarle al pueblo de Dios todas las gracias y todas las bendiciones que Dios ha previsto y ha dispuesto, los tesoros de la iglesia para el bien de las almas. Entonces, los desafíos de la familia, por ejemplo, esa cercanía del sacerdocio cuando a través de la vida celebrativa, a través de ese momento de reconciliación, a través de todos esos momentos especiales en los que se acompaña al ser humano en los diferentes grados. Yo me siento, por ejemplo, a confesar. Y me parece hermosísimo la experiencia porque, claro, viene el abuelo a confesarse, viene la hija, el hijo, viene el nieto, viene la nuera, la suegra, viene el niño, viene el adolescente, viene el joven. Y uno de alguna manera se convierte en una fábrica de procesamiento, de restauración y de sanación y de reencauche y qué sé yo, de rehabilitación y de ese ser humano. Entonces, el sacerdote podríamos decirlo, y si lo comparamos con una realidad social, es una dimensión terapéutica de resocialización, de sanación, de conversión, de reencuentro de ese ser humano. Y si todo eso lo llevamos a la misa a través de la Eucaristía, de la oración, de la presencia eucarística, del alimento que nutre al pueblo, pues podríamos verlo en esa otra dimensión a través de la cual precisamente el sacerdocio sirve como instrumento maravilloso para la conformación de la comunidad eclesial y de la gran familia eclesial en ese acto de solidaridad masivo por el bien de los hermanos. Entonces, el sacerdocio está en un punto coyuntural en el que verdaderamente está podríamos decir, en la vanguardia de asumir la problemática humana desde todas las perspectivas, porque nadie como un sacerdote toca las realidades más dolorosas del ser humano, las más difíciles, y se involucra en ellas a través de su vida de servicio y de su vida sacramental y de su compromiso de acompañamiento, solidaridad, iluminación, guía y fortalecimiento de las personas. En base a ese impacto tan fuerte que el sacerdocio tiene, a través de la historia hemos visto cómo el proceso de formación del sacerdocio se ha venido, en cierta manera, formalizando cada vez más. Eso a lo mejor extiende un poco más el tiempo, se ven los procesos de discernimiento cronológicamente más largos. ¿Qué importancia tiene la formación continua para aquellos en el orden sagrado y cómo el discernimiento se vuelve cada vez más neurálgico en este proceso? Absolutamente necesario. Yo he sido formador de sacerdotes por muchos años, desde la experiencia que he tenido. Y básicamente yo he tenido que replantearme en muchos momentos de la vida lo que es formar al ser humano, formar a la persona, llevarla a un nivel verdaderamente idóneo para que esa persona se convierta en un instrumento idóneo, nuevamente lo digo, de servicio. No es fácil, formar al ser humano no es fácil, mucho más con el ser humano que nos está brindando esta sociedad actual. La sociedad actual nos está brindando un ser humano muy enfermo, muy mutilado, un ser humano con muchas problemáticas. La gente no entiende eso. Muchas de las crisis sacerdotales realmente no son crisis sacerdotales, son crisis humanas, de personas, de seres humanos que están dentro del sacerdocio, como están dentro de una dimensión de médicos, educativas o políticas o sociales. Entonces, la crisis humana, la crisis del ser humano es tan grave, tan fuerte, que la iglesia ha tenido que hacer un alto y comenzar a tener un trabajo mucho más interdisciplinario para ayudar a que ese hombre pueda hacer procesos profundos de encuentro consigo mismo, profundos de sanación, profundos de madurez humana, de madurez cristiana,
y pueda de esa misma manera estar habilitado en un momento dado para vivir también en el orden sobrenatural, ese don que Dios le ha concedido para ser un instrumento mediador en la familia, en la sociedad, en la interacción humana, en los grupos, en las diferentes dinámicas sociales, acompañando los colegios, acompañando los procesos humanos. Entonces, necesitamos un hombre integralmente fogueado por diversas realidades, que sepa dialogar con la actualidad, con la realidad, que esté informado y que tenga conciencia crítica y moral para poder enseñarle al hombre dónde es lo correcto, dónde es lo incorrecto, y poder formar las conciencias humanas, formar las voluntades humanas, formar los hábitos humanos. Es decir, un sacerdote es un formador de personas, es un formador integral. Forma a los que se van a casar, forma a los que van a ser profesionales, forma a los niños en la catequesis, forma. Es decir, formamos a los formados. Usted no se imagina cuántos profesionales tengo yo en diferentes áreas, en la medicina, en la psicología, en el arte, en la ciencia, en cantidad de dimensiones, de enfermeras, terapistas, de todo, que vienen a hacer su orientación y su guía espiritual, precisamente dando esos elementos de formación humana. Entonces, por eso cada vez es más demandante que un sacerdote tenga una formación integral, porque básicamente cuando se abarca la realidad del ser humano en la familia, en la sociedad, en las diferentes instancias humanas, uno tiene que saber dialogar y saber iluminar y saber orientar para que ese ser humano pueda dar respuestas a los retos que le propone la realidad. En su opinión, padre, ¿cómo puede la iglesia? Sabemos esa parte formativa es bastante puntual, determinante, pero, pero eso es una vez ya teniendo a la persona que sintió el llamado. Hemos hablado cómo la familia puede, pues, no coartar esa inquietud que nace en el corazón del hijo que está bajo ese techo con respecto a la vocación sacerdotal, pero ¿cómo lo hace la iglesia? ¿Cómo puede la iglesia fomentar una mayor apreciación y un mejor entendimiento del orden sagrado entre sus fieles? Bueno, hay muchas formas muy lindas. La primera responsabilidad la tienen los ministros de la iglesia, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, de estar cerca. Por eso los obispos se reservan la confirmación, precisamente para estar más cerca de los que ya de alguna manera se les van a considerar adultos en la fe, que son los confirmandos, los testigos, y por eso ellos vienen a asignar y a consagrar ese ejército de militantes de Cristo para poder lanzarlos al mundo y enviarlos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que realicen una misión en el mundo. Entonces, el obispo como maestro de la fe, obviamente ese es el momento privilegiado en el que está cerca de los bautizados. Los sacerdotes, a través del acompañamiento, a través de la dirección espiritual, a través de la confesión, a través de la celebración y de todas estas dinámicas tan bonitas que tiene, va fomentando la vida espiritual de los jóvenes vocacionables, precisamente, de aquellos que van sintiendo ese llamado. Como le digo, es una educación, hay que ayudarlos. A los jóvenes hay que ayudarlos, pero hay que ayudarles a descubrir el llamado, porque muchas personas no se han dado cuenta que tienen un llamado y tenemos que invitar, tenemos que llamar. Yo personalmente me la paso preguntando a los jóvenes, ¿no te gustaría el sacerdocio? ¿No te lo has pensado? Y créame, de eso salen vocaciones, porque hay muchos que nunca se han planteado la idea y de pronto uno le pregunta y eso le queda sonando, el Señor comienza a actuar y ahí que un día tendremos un sacerdote. Entonces, la promoción de los monaguillos, por ejemplo, los niños, los acólitos, la promoción de los niños en la primera comunión, en cada una, la catequesis constante, permanente, a través de los grupos de jóvenes, a través de las diferentes formas, la infancia misionera, las diferentes formas en las que se promueve la vida espiritual y la interacción y la relación con lo divino, con lo sagrado.
busca que ella vaya suscitando ese ambiente propicio en las almas, niñas, jóvenes, adultos, para poder de alguna manera estar abiertos a la iniciativa divina de llamarlos. Obvio, hay que crear dinámicas parroquiales. Uno, orar por las vocaciones. En todas las parroquias en las que he estado, pues últimamente, sobre todo, promueve de una manera bien fehaciente llevar el cáliz vocacional a la casa, llevar y orar por las vocaciones, el orar todos los días en las misas por las vocaciones, el pedirle al buen Dios que suscite vocaciones santas, que suscite vocaciones. En ese sentido, las misiones vocacionales. Es importante crear espacios vocacionales, convivencias vocacionales, encuentros vocacionales y dejar que los muchachos vayan a esos encuentros, porque uno no lo sabe, en uno de esos encuentros puede que Dios pase tocando. Todos no están llamados a la vida matrimonial. Todo el mundo, no es la única vocación que existe. Entonces es importante no cerrarse, la familia debe estar abierta, porque usted no sabe si su hijo tiene vocación de un llamado, y es ahí donde tu hijo puede llegar a ser diácono, o puede llegar a ser cura, o puede llegar a ser obispo, o incluso papa, porque los papas salen de una familia que ha sido promovida de esa manera. Impresionante, padre. Hay tanto de qué hablar de este sacramento tan hermoso, tan profundo, pero pues el tiempo ha llegado a su fin. Con ese corazón lleno de gratitud, padre, le agradecemos muchísimo por iluminarnos sobre este sacramento del orden sagrado. Y con esto se cierra una serie hermosa de todos los sacramentos. Así que a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a reflexionar sobre la belleza y la profundidad de este llamado. El ver a esa persona al lado de ustedes, sea su hijo, sea su hermano, sea cualquier tipo de amigo, un futuro sacerdote, y que encuentren inspiración y fe en las palabras que hoy hemos compartido y que el Padre Fernando nos ha iluminado. Padre, en este momento, pues obviamente pedimos esa oración de intercesión que nos pueda regalar al finalizar este programa. Claro que sí, le damos gracias a Dios por su presencia, por su amor, y le suplicamos que Él nos bendiga en este día, colocando en el corazón de cada uno de sus hijos especialmente ese llamado que Él les ha concedido, que todos puedan escuchar la voz interna. Y voy a hacer una oración que hacía cuando yo estaba joven, y esta fue, creo que la oración que me llevó al encuentro con Dios. Señor, que descubra mi soledad para que luego pueda compartir contigo en la salvación del mundo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y gracias a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida y nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.